Antes de empezar con el video, quisiera contarte que actualmente más del 70% de las vistas obtenidas son de personas que no están suscritas. Si estás viendo el video, suscríbete. Ayudarías a crecer el canal y me apoyarías mucho. Es gratis. Solo mueve el cursor hasta el botón inferior y pincha en suscríbete. Vamos, no te llevará más de 5 segundos. Muy bien, de acuerdo a lo que tengo en mi cuaderno, esto se recuerdan, les mencionaba de que era cambiante, podía cambiar dependiendo de cómo fuéramos en el curso. Afortunadamente, pues vamos mejor, ¿no? Hoy nos tocaría trabajar entonces con el tema de derivación implícita. Entonces vamos por nuestro tema del día de hoy. Hoy es 13 de junio del 2022. Y trabajaremos entonces con el tema de derivación implícita. A ver, pues este tema es bastante sencillo, pero dependiendo del tipo de ecuación que tengamos, pues puede que exista alguna forma de que nos podamos confundir. Generalmente las reglas requieren de que nosotros hagamos muchos ejercicios para comprenderla a cabalidad. Si no, pues nos podemos equivocar y aplicar una regla equivocada, lo que nos va a hacer que lleguemos a una respuesta errónea. A ver, pues, repasemos algunos elementos. Supónganse que yo tengo aquí una función f de x, que es la expresión, por ejemplo, x. Bueno, simplemente x. A ver, ¿cómo se deriva esa función? ¿Quién me quiere decir? Del exponente y restándole 1. ¿Perdón? 1. X es igual a 1. Pero ¿cómo lo escribo? ¿Qué escribo aquí para decir que estoy derivando? Que es que derivé. Prima de ¿Cómo lo escribiría? F' de x igual a 1. Prima de x igual a 1. Excelente, ahí estamos, ¿verdad? Esto está simbolizando que ya derivé. Entonces aquí estoy diciendo, pues la derivada de x, pues es 1, ¿verdad? Y la derivada de f de x se representa como f' de x. Ahí estamos, ¿verdad? Por favor, noten esto. La derivada de f de x es f' de x y la derivada de x es 1. Aunque no necesariamente tiene que ser f de x, ¿no? Por ejemplo, yo podría tener aquí y' igual a seno de x al cuadrado. ¿Cómo se...? Ah, no, perdón, nada que y'. Ahí está. ¿Cómo se deriva esta expresión? ¿Alguien que me quiera ayudar a derivar esta expresión? ¿Cómo se deriva? Y prima igual al coseno de x al cuadrado. X al cuadrado. Por el coseno. Coseno de 2x. x al cuadrado. Ajá. ¿Por? 2x. 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 Ahí estamos, ¿verdad? Y ahí, pues se recuerda que alguien en la última clase me decía, bueno, pues derivamos seno, ¿no? Coseno. Luego derivamos x cuadrado y dio 2x. Pero luego derivamos x, sí. Y la derivada de x es 1, ¿no? Entonces podríamos agregar ese 1 aquí como opcional. Pero pues como es 1, pues no lo ponemos, ¿no? Entonces, ya de forma simplificada, y' sería entonces 2x por el coseno de x al cuadrado. Eso significa entonces que así como antes, la derivada de y se llama y'. Y cuando nosotros derivamos x aquí, pues nos quedó el 1, ¿no? La derivada de x es 1. Tomen en cuenta eso, por favor. ¿Por qué quiero que veamos esto? Porque vamos a empezar a estudiar aquí un tipo de funciones que generalmente se conoce como funciones implícitas. Una función, bueno, hay dos tipos de funciones, por así decirlo. Las funciones que se llaman explícitas y las funciones que se llaman implícitas. Las funciones explícitas son las funciones que nos muestran bien cómo es que está toda la cosa. Por ejemplo, una función explícita sería la función, por ejemplo, f de x igual a x al cuadrado por e a la x. Esa es una función explícita y se llama función explícita porque prácticamente tenemos la función despejada para una sola variable, para x. A eso se le conoce como una función explícita, ya sea que esté escrita como f de x o que esté escrita como y igual a x al cuadrado e a la x. Es decir, aquí tenemos una variable en términos de otra. Por eso se le llama función explícita. Está claro, está explícito qué variable depende de quién. Estamos aquí, está claro que y depende de x.
Para poder conocer el valor de y, yo necesito asignarle un valor x y suficiente, ¿verdad? Sin embargo, hay otro tipo de funciones que aún así siguen siendo funciones, pero se llaman funciones implícitas. Las funciones implícitas son aquellas funciones en las cuales la variable dependiente no está despejada para x. Por ejemplo, bueno, no está despejada o no es posible despejarla. Supónganse que tengo la función x por y más, que se me ocurre algo así bien loco, seno de xy igual a e a la x, o al e a la, sí, e a la x. Supónganse que tengo esta función, miren. Esta función, por métodos algebraicos tradicionales, no es posible despejar x, perdón, no es posible despejar y. Es decir, dejar una expresión y igual a una función de x. No es posible, porque tenemos aquí polinomios y funciones trigonométricas. No es posible despejar y para dejarla en función de x o viceversa, despejar x para dejarla en función de y. No es posible. Sin embargo, este tipo de funciones, en este tipo de ecuaciones, nosotros tenemos que saber que y fijo debe ser una función de x, o en un caso extraño, x que sea una función de y. En ese tipo de funciones, que se llaman funciones implícitas, yo tengo la seguridad de que y es una función de x. ¿Estamos? Y es una función de x. Vamos a poner así para que ustedes no lean después. Y es una función de x. No. Y es una función de x. Y depende de x. Y así como acá arriba, cuando nosotros derivamos, tenemos que seguir la misma regla. Dado de que y depende de x, entonces la derivada de y se llama y'. Esa regla es bien importante. Dado de que y depende de x, entonces nosotros ya podemos saber de que si es una función, entonces tiene una derivada. Y empezamos entonces a conocer el proceso de derivación implícita. La derivación implícita afirma lo siguiente. Si y es una función de x, la derivada de y es y'. ¿Sí? Esa es la derivada de y. Y es y'. No va a ser la derivada y1. ¿Sí? Y vamos a poner aquí la derivada de x es 1. ¿Estamos? Si me toca derivar en una función implícita la variable y, yo sé que su derivada es y'. Y si tengo que derivar x, la derivada de x es 1. En caso contrario, a veces es posible encontrar funciones con variables cambiadas, en la cual x va a depender de y. Entonces vamos a poner prácticamente el mismo enunciado, pero vamos a intercambiar las variables y y x. Perdonen, chicos, que me voy a tener que detener otro ratito porque ya empezó a llover aquí, parece que va a llover fuerte, entonces me voy a volver a cambiar de lugar para que no me perjudique mucho el audio. Denme un minuto, lo que me muevo, por favor, y perdonen el alboroto que voy a armar. Está bien, Inge. Gracias. Ahí estamos, ya estoy por acá otra vez. A ver, entonces dijimos, si tenemos ahora una función en la que x es una función de y,
la derivada ahora de x, la derivada de x es x'. Y la derivada de y es 1. Tomen en cuenta esto, por favor. Siempre el problema me debe decir si la variable dependiente es y o es x. ¿Sí? Generalmente el problema me dice derive en función de x o derive en función de y. Entonces tenemos que poner mucha atención a esto. Generalmente cuando nosotros tenemos que la variable x, ¿sí? Cuando y depende de x, nosotros calculamos la derivada respecto a x. Para este caso, se calcula la derivada respecto a x. Y aquí se calcula la derivada respecto a y. ¿Estamos? Por favor, quiero que tomen en cuenta eso y, por supuesto, todas las reglas que hemos aprendido. La derivada de una potencia, la derivada de una constante por función, la regla del producto, la derivada de una raíz, la regla del cociente, la regla de la cadena, que fue la que aprendimos el último día, tal vez la regla que cuesta un poquito más familiarizarse con ella, que siempre hay que hacer ejercicios, cometer errores y darnos cuenta cuál fue nuestro error. Todas esas reglas las vamos a aplicar ahorita. Entonces, practiquemos con un ejemplo 0. Yo le voy a llamar ejemplo 0 porque pues, es un ejemplo bastante sencillo. Miren, pues, supónganse que tengo aquí una función implícita y la vamos a escribir como x al cuadrado más y cuadrado igual a 1. Esta es la ecuación de un círculo. ¿Sí? Es la ecuación de un círculo. Por supuesto, aquí fácilmente podemos comprobar o podemos despejar la variable y. Despejemos y. Pues pasamos x cuadrado al otro lado, por lo tanto me queda 1 menos x al cuadrado, y el cuadrado lo pasamos al otro lado positivo. La diferencia entre esta ecuación y esta función es que la ecuación me permite trazar el círculo completo, mientras que la función solamente me permite trazar medio círculo si la raíz es positiva, o medio círculo, siendo su parte de abajo si la raíz es negativa. Esto porque, recuerden, si aquí estaba el cuadrado, yo pasé la raíz cuadrada, ¿no? Y la raíz cuadrada siempre tiene dos valores, el positivo y el negativo. Pero como una función solamente trabaja con una parte de la gráfica, entonces aquí colocamos o la parte positiva o la parte negativa. Es una deficiencia de esta función con respecto a la ecuación de un círculo. Si nosotros queremos calcular, generalmente el problema me va a decir, calcule y'. Para calcular y', entonces lo que voy a hacer es derivar. Es así como siempre. A ver, ayúdenme, por favor. ¿Cuánto es la derivada de x cuadrado? 2x. 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 Ahí estamos. Muy bien. Por la derivada de x. ¿Cuánto es la derivada de x? 1. 1, Siguiendo la ingeniero. regla de la cadena. Sigo la regla de la cadena. Más la derivada de y cuadrado. ¿Cuánto es la derivada de 2y cuadrado? Perdón, de y cuadrado. 2y. 2y. Multiplicado por la derivada de y. ¿Cuánto es la derivada de y? 1. Prima. Ahí. Ojo, ¿verdad? Sí. Si y es una función de x, la derivada de y es y'. Ahí ese es el problema. No va a ser 1 en este caso como con x, sino va a ser y'. Y la derivada de 1, pues es 0. Ahí está, ya derivé. Simplifico, entonces aquí obtengo 2x más 2y por y' es igual a 0. Y despejo y'. Entonces y', noten por favor que este 2x lo puedo pasar al otro lado, restar. Entonces me queda menos 2x y esta expresión 2y la puedo pasar a dividir. Por lo tanto aquí me quedaría 2y. Puedo cancelar entonces este 2 con este 2 y aquí me quedaría que y', la derivada, es x dividido y. Dado de que la función es implícita, es decir, no tenemos despejado x y y, o x o y, entonces la derivada también va a ser igual. La derivada va a depender de x y de y. ¿Sería? Ingeniero. El El signo ¿no sería negativo. menos x sobre y? Menos Ahí x está. dividido y. Exactamente, ese es el signo que me hacía falta. Ahora, muchas gracias.
Esto sería, bien, aplicar la derivada usando la derivación implícita, ¿sí? Recordando esta parte importante, mire, quiero hacer mucho énfasis en esto. La derivada y prima y la derivada de x es 1. ¿Esto por qué? Pues si no lo tomamos en cuenta, si pongo aquí 1, pues aquí no hay y prima, ¿no? Y entonces, ¿dónde apareció? ¿Cómo voy a poder calcular y prima? Mientras, el otro caso, ¿qué pasaría si yo derivo la función desde aquí? Pues simplemente aplico la regla de la cadena. Y prima sería, tenemos una raíz, entonces aplico la derivada de una raíz, 1 dividido 2 veces la raíz de lo que esté dentro, 1 menos x al cuadrado, multiplicado por la derivada de lo que esté dentro. La derivada de 1 es 0 y la derivada de x cuadrado es 2x, tal y como hemos derivado siempre. Entonces y' me queda menos 2x dividido 2 raíz de 1 menos x al cuadrado. Noten por favor que puedo cancelar este 2 con este 2 y obtengo de que y' es igual a la expresión menos x dividido la raíz de 1 menos x al cuadrado. Ahora, miremos. ¿Será que estas expresiones son iguales? Pues tal vez a primera vista no lo parecieran, pero realmente sí lo son. ¿Por qué? Porque noten esta expresión. La única diferencia entre las expresiones es que aquí aparece, en este lado aparece y del lado derecho aparece raíz de 1 menos x al cuadrado. Pero si miramos al principio, nos damos cuenta de que y es lo mismo que raíz de 1 menos x al cuadrado. Por lo tanto, yo podría escribir aquí, en vez de raíz de 1 menos x al cuadrado, la expresión y, que hace que ya sea exactamente igual. Entonces, la diferencia entre derivar de forma explícita y derivar de forma implícita es que la derivada explícita me genera una derivada en función de una sola variable, mientras que la derivación implícita me genera derivadas en función de las dos variables, tanto la independiente como la dependiente. Entonces, no se aflijan, ¿cómo me deshago de esa y? No es necesario. Si estamos calculando una derivación implícita, ¿debe quedar esto? Pues no debe, ¿no? Es la mayoría de veces queda únicamente en función de una sola variable, de las dos variables, perdón. ¿Estamos? Ahora, este proceso que yo acabo de hacer es válido si la función se puede despejar, pero si el procedimiento para despejarlo es muy engorroso y aparte de eso la derivación es muchísimo más compleja, entonces por supuesto que va a ser más sencillo calcular la derivación implícita o aplicar la derivación implícita. ¿Estamos? Sigamos practicando problemas como estos. Tengo aquí marcado un conjunto de problemas que quiero que resolvamos. Ahí está. Vean, el problema me dice encuentre de y de x. Este de y de x se refiere a la derivada de y respecto a x. Eso significa que esto es la variable independiente. Entonces, x, la derivada de x es 1 y la derivada de y es y'. A ver, pues, vamos a resolver el problema 6, 10, 14, 19 y 20. Decidí resolver el 19 por un elemento importante. A ver, pues, a pesar de que es impar, ¿verdad? A ver, empecemos resolviendo entonces el problema 6. El problema 6 dice 2x al cuadrado más xy menos y cuadrado igual a 2. Calcular de y de x es y'. A ver, empecemos a derivar, pues, por favor. ¿Cuánto será la derivada de 2x al cuadrado? ¿Alguien me quiere decir? 4x. 4x. 4x más. Ahora, ojo con las reglas, ¿no? Porque tenemos que seguir las mismas reglas que ya aprendimos. Vean de que aquí tenemos la multiplicación de la variable x y la variable y. Por lo tanto, debo seguir la regla del producto. Entonces, al derivar conforme el producto, ¿qué me quedaría? La derivada de la primera cantidad por la segunda sin derivar. Entonces, la derivada de x es 1 por y sin derivar. Más, ahora, al revés. X sin derivar, x, por la derivada de y. ¿Cuánto es la derivada de y? Y prima. Y prima. Y prima. Que no se les olvide, por favor. La derivada de y es y prima. Menos, derivamos y cuadrado. Esta ya la derivamos, ¿no? Ya la habíamos hecho antes. La derivada de y cuadrado, pues es 2y. Por la derivada de lo de adentro, que es y prima, ¿verdad? Y la derivada de 2 es 0. Y ahora me toca despejar y prima y despejarle. Entonces vamos a poner aquí 4x más y más xy prima menos 2y por y prima. Entonces vamos a dejar de un lado de la ecuación a todas las expresiones que tengan a y prima. Y del otro lado las que no tengan expresiones que contengan a y prima. Entonces x y prima menos 2y por y prima es igual a menos 4x menos y
Factorizamos aquí a la expresión y' y me queda y' multiplicado por x menos 2y igual a menos 4x menos y. Y finalmente esta expresión que multiplica y' pasa al otro lado a dividir. Por lo tanto, y' sería menos 4 menos Ingeniero, y. le Dividido. faltó la Dígame. X en menos 4. Ah, sí, sí, cierto. Muchas gracias. Muy amable. Ahí estamos. Ahora sí, ahí tendríamos nuestra expresión ya factorizada. Podría hacer algo todavía, solo por coquetería, dijeron como la matemática, me quedaría 4x más y dividido x menos 2y. ¿Sí? Dejando este signo fuera del numerador, no factorizándolo y dejándolo fuera. Y ahí, mediante este procedimiento, entonces he calculado el valor de y'. ¿Me he explicado, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no hayan comprendido? Háganmelo saber, por favor, porque cada vez que vayamos haciendo un ejemplo más, va a ser un poco más complejo. Y no con complejo es difícil, sino pues requiere más procedimiento. Ingeniero, Dígame. ¿de dónde fue que sacamos el X más XY'? ¿Cómo Ah, fue de que la lo derivada de conseguimos? x por y. ¿Vean? Esto es un producto, entonces apliqué la regla del producto, ¿no? La derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la derivada de la segunda por la primera sin derivar. ¿Me Ah, explico? ya, gracias. Sí. ¿Sí? Muy bien. Ingeniero, disculpe, Muy ¿y bien. la y' que está seguida de menos 2y, de dónde salió? Ah, de derivar y, porque recuérdese de la regla de la cadena, ¿no? ¿Cuánto es la derivada de y cuadrado? Pues derivo el cuadrado, ¿no? 2y. Ahora derivo lo que estaba dentro del cuadrado. ¿Qué es lo que está dentro del cuadrado? Y. Entonces la derivada de y es y'. Gracias, Lo ingeniero. mismo pasó aquí. Muy bien. Lo mismo pasó aquí, miren, porque la derivada baja, entonces aquí me queda 4x. Aquí derivé la potencia, pero la derivada de x, ¿cuánto es? Pues es 1, pero ese 1 no se pone, entonces por eso es que aquí no colocamos mayor cosa. ¿Estamos? Inge, el chiste Dígame. entonces de la derivación implícita es sacar la y, pero también puede quedar como respuesta x y y, digamos, por así decirlo. Exactamente. Ahora debemos despejar aquí y' y va a quedar en función de x y y. Hagamos el 10. Bien, x cuarta por x más y. Vamos a resolver ahora el problema número 10 entonces. X a la cuarta por x más y igual y cuadrado 3x menos y. Ahí está. Para poder derivar, podemos iniciar la derivación como nosotros querramos. Por ejemplo, puedo derivar aquí usando la regla del producto o puedo multiplicar. Lo mismo aquí, ¿no? Puedo multiplicar usando la regla del producto o mejor primero multiplico y luego derivo. Yo voy a hacer lo segundo, multiplicar cada expresión y luego proceder a derivar. Entonces aquí me quedaría x a la quinta más yx a la cuarta igual a 3xy cuadrado, 3xy cuadrado menos y elevado al cubo. Ahí está. Ahí tenemos nuestra expresión operada, multiplicar. Vamos a proceder a derivar. A ver, la derivada de x a la quinta sería 5x a la cuarta, multiplicado por la derivada de x, que es 1, no se pone. Más, noten por favor, aquí tengo un producto, entonces voy a seguir la regla del producto. Más, ¿cómo era la regla del producto? La derivada de la primera, o sea, la derivada de y, que es y', multiplicado por x a la cuarta sin derivar. Más, ahora al revés, y no multiplica, entonces aquí me queda y, por la derivada de 4x, no, perdón, de x a la cuarta, que es 4x al cubo. Entonces, vamos a poner aquí 4x al cubo. Ahí está. Ahí derivé todos los elementos del lado izquierdo de mi ecuación. Ahora derivo los elementos del lado derecho. Nuevamente aquí tengo un producto, ¿verdad? 3x multiplicado por y cuadrado. Derivo usando la regla del producto, entonces. La derivada de 3x, pues es simplemente 3 por y cuadrado sin derivar. Más, ahora, la derivada de y cuadrado por 3x sin derivar. Entonces aquí ponemos 3x sin derivar por la derivada de y cuadrado. Y la derivada de y cuadrado sería 2 por la derivada de y, que es y'. Menos la derivada de y cubo. Entonces aquí me quedaría 3y cuadrado
por la derivada de y, que es y'. ¿Vamos? Vean entonces que aquí tenemos esta expresión. Vamos a hacer como siempre. Vamos a dejar de un lado de la ecuación a todos los elementos, a todos los términos que contienen a y', y todos los elementos que no contienen a y' del otro lado de la ecuación. Entonces aquí me va a quedar 5x a la cuarta más y'x a la cuarta más 4yx al cubo. Lo único que he hecho ahorita es quitar el paréntesis. Del otro lado me quedaría 3y cuadrado más 6xy menos 3y cuadrado por y'. Ahí tengo esa ecuación. Ahora sí, como dijimos, vamos a despejar a la prima, ¿no? Vamos a dejar solo a la prima de un lado de la ecuación y todos los elementos que no tienen prima al otro lado de la ecuación. Entonces aquí me quedaría y'x a la cuarta. Otro elemento que contenga y' es este y este, ¿no? Estos dos elementos entonces se vienen al otro lado de la ecuación. Me quedaría menos 6xy' más 3y cuadrado y'. Y eso es igual a los elementos que no tienen y'. 3y cuadrado. Y de este lado hay dos elementos que no tienen a y'. Estos dos se vienen para acá. Entonces me queda menos 5x a la cuarta menos 4yx al cubo. Del lado izquierdo factorizo a la prima. Entonces aquí me queda y' es igual a x a la cuarta menos 6xy más 3y cuadrado igual a 3y cuadrado menos 5x a la cuarta menos 4yx al cubo. Ahora, esta y' está multiplicando a toda esta expresión. Por lo tanto, toda esta expresión pasa al otro lado a dividir, quedándome entonces que y' es igual a 3y cuadrado menos 5x a la cuarta menos 4yx al cubo. Todo esto dividido entre x a la cuarta menos 6xy más 3y cuadrado, y allí terminé de derivar. Así hemos calculado y'. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Se comprende? Sí, ingeniero. Ingeniero. Sí, sí. Sí, ingeniero. Perfecto. Solo ya estoy de vuelta. Solo me confirman si me escuchan. Perdonen que conecté los audífonos, pero Teams se me desconecta cuando conecto audífonos. Sí, Se le ingeniero. escucha, ¿Se Muchas escucha, gracias. ingeniero? Gracias. Ahí estamos. Está lloviendo muy fuerte aquí, entonces me puse los audífonos porque posiblemente no los voy a escuchar bien por el ruido de la lámina. Pues ahí tengo entonces ejemplo número 10. Vamos con más ejemplos, porque como les decía el otro día, la forma de aprender esto es haciendo ejercicio. Vamos a resolver el problema 14. Vean, ya utiliza otro tipo de funciones, exponenciales y trigonométricas. Entonces es e a la y seno de x igual a x por más xy. Entonces vamos a resolver el problema 14. Es así. E a la y seno de x igual a x más xy. X más xy. Ahí está. A ver, pues entonces derivemos. Por favor, noten que aquí tengo la regla del producto. Tengo la multiplicación de dos expresiones. Entonces, para poder resolver esto, lo que tengo que hacer es aplicar la regla del producto. Entonces, apliquemos. Voy a multiplicar, voy a derivar la primera y lo voy a multiplicar por la segunda sin derivar. Aquí dime, por favor, ¿cuánto es la derivada de e a la y? ¿Quién me dice? E a la E a la Y. Y. E a la y. Ahí estamos. Según la regla de la cadena, tengo que multiplicar por la derivada de lo que está dentro. ¿Qué es lo que está dentro de la exponencial? Es y. ¿Y cuánto es la derivada de y? Y prima. Y prima. Ahí estamos. Por seno de x sin derivar. Más, ahora otra vez, esta sin derivar, entonces simplemente la copiamos, multiplicado por la derivada de seno de x. ¿Cuánto es la derivada de seno de x?
Coseno de X. Coseno de X. Seno de X, excelente, ¿qué pilas ustedes? Y esto es igual a la derivada del otro lado. ¿Cuánto es la derivada de X? 1. 1. 1 más. ¿Cuánto es la derivada de XY? ¿Alguien que me quiera decir? ¿Cómo se deriva eso? Producto. Multiplicando la regla del producto. Exacto, entonces sería, ¿cómo sería su derivada si aplicamos la regla del producto aquí? Alguien que me diga. ¿Cómo queda? Y más no, X, Y, Y prima. Perdón, más 1 por Y prima. Ahí está. Es Y, ¿verdad? Más X por Y prima. ¿Por qué? Porque la derivada de X es 1, ¿verdad? La derivada X sin derivar, pues es X. Y la derivada de Y es Y prima. ¿Verdad? Ahí teníamos entonces nuestra expresión. Y hacemos lo que hemos hecho siempre. Bueno, de los ejemplos anteriores, ¿no? Pasamos a la prima al otro lado y allá factorizamos a la prima y luego la dejamos sola, ¿no? Obviamente estoy hablando de la Y prima. Entonces, en este caso, aquí me quedaría vamos a poner primero a la prima, Y prima por E a la Y por seno de X. Esta expresión que estaba aquí, la paso al otro lado. Entonces, más X Y prima. Y del otro lado sería 1. Esta expresión que no tiene Y prima, la pasamos al otro lado. Y aquí obtenemos menos E a la Y por el coseno de X. Vean que así Sí, ya que logré dejar. ¿Sí, ingeniero, dígame? ¿por Ahí qué pasó sería Le menos falta X la y Y. a la prima. positivo no era negativo? Ahorita vamos a ver si tiene razón, ¿verdad? Este era negativo. Y aquí me falta el más Y. Muchas gracias. Muy amables. Creo que ahí estamos. A ver, pues entonces vean que ya he logrado lo que quería. Dejar a la prima, a las expresiones que tienen prima de un lado de la ecuación. Entonces ahora factoricemos a la prima. Entonces aquí queda Y prima multiplicado por E a la Y por el seno de X menos X, nada más. Y esto es igual a 1 más Y menos E a la Y por el coseno de X. Y finalmente entonces despejamos a la prima. Esta expresión que está multiplicando a la prima pasa al otro lado a dividir. Entonces ya obtengo aquí 1 más Y menos E a la Y por el coseno de X. Todo esto dividido entre E a la Y por el seno de X menos X. Y así está entonces nuestra expresión que representa la derivada de esta ecuación implícita. ¿Preguntas, por favor? ¿Algo que no haya comprendido? Ingeniero, yo tengo una duda. En la Dígame. primera parte donde dice coseno de X, ¿no se tendría que multiplicar por la derivada de X, que sería 1? Exacto, pero como cualquier expresión multiplicada por 1 siempre es lo mismo, entonces por eso no la puse. Solo dije Ay, coseno. así no, se la saltó, diría. Exacto, solo me la salté así mero. Así mero. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Eso de la prima se escucha raro. Eso de despejar a la prima, ¿no? Pero, o sea, no piensen mal, estamos hablando de la Y prima. Vamos con el siguiente problema. Vamos a ver. Vamos, ya hicimos el 14, voy a resolver ahora el 19. Vean, dice, seno de XY igual a coseno de X más Y. Bueno, entonces aquí me quedaría el problema 19. Seno de XY igual al coseno de X más Y. Creo que solo era así. Sí. A ver, pues, derivemos. Aquí está fácil porque empezamos de una vez derivando a la función. La derivada de seno, pues es coseno. ¿Coseno de qué? Pues es el coseno de XY. Multiplicado por la derivada de, de lo que la función tenía dentro. Y como la función tenía dentro a XY, entonces me toca derivar XY. Derivamos entonces, ¿cuánto es la derivada de XY? Pues es un producto, entonces debo seguir la regla del producto. La derivada de X es 1 por Y sin derivar, más X sin derivar por la derivada de Y, que es Y'. Esto es igual, al otro lado, la misma idea. ¿Cuánto es la derivada del coseno? La derivada del coseno es menos el seno de X más Y. Todo esto multiplicado por la derivada de lo que la función tenía dentro. Y como la función interior es X más Y, la derivada de X es 1 y la derivada de Y es Y'.
Ahí tenemos entonces ya nuestra expresión derivada. Ahora me toca operar, simplificar y despejar. Entonces multipliquemos coseno de xy por y. Me queda y por coseno de xy más xy' por coseno de xy. Entonces aquí me queda xy' por el coseno de xy. Igual a, lo mismo por acá, menos seno de x más y por 1. Entonces me queda menos el seno de x más y. Y menos seno de x más y por y'. Y me da como resultado menos y' por el seno de x más y. Y otra vez, hay que dejar sola las expresiones, a algún lado de la ecuación, a las expresiones que contienen a la prima. Entonces aquí me quedaría xy' coseno de xy. Y esta expresión que estaba negativa se va al otro lado positiva. Entonces, más y' seno de x más y. Y veamos. Esta expresión que estaba del lado izquierdo pasa al otro lado a restar. Por lo tanto, me quedaría aquí menos el seno de x más y menos y por el coseno de xy. Ahí está. Noten, por favor, vean, siempre, independientemente de la función que tengamos, sean exponenciales, trigonométricas, raíces, sea la función que sea, siempre se va a poder despejar a la prima. Por lo tanto, si a ustedes les quedó la prima dentro de alguna función, dentro de algún radical o algo, significa que derivaron mal. No puede quedar una prima dentro de alguna función. Coseno dentro de una función seno, secante, ninguna función trigonométrica, ninguna potencia, ninguna. Es decir, si derivaron, si se derivó bien, y' tiene que quedar afuera. Si se derivó mal, entonces y' va a quedar metida en cualquier función trigonométrica, raíz o cualquier otro tipo de función. A ver, pues entonces aquí despejamos a la prima. Entonces aquí factor común, que me queda y' es la expresión x por el coseno de xy más el seno de x más y. Todo esto igual a, fíjate que aquí tenemos como negativas las dos expresiones, entonces, bueno, de momento dejémoslo así porque creo que todavía no se vale. Seno de x más y menos y por el coseno de xy. Ahí está. Ahora sí, esta expresión que estaba multiplicando a y' pasa al otro lado de y así despejamos finalmente a y'. Entonces y', ahora sí. Como tenemos aquí dos expresiones negativas, entonces puedo ponerlas aquí. Al quitarles ese signo, las dos se convierten en positivas y ya me queda aquí seno de x más y más y por el coseno de xy. Y aquí abajo quedaría x por el coseno de xy más seno de x más y. Ahí está. Y así tendríamos entonces la derivada de nuestra función. ¿Me explico, chicos? ¿Alguna pregunta? Ingeniero, una pregunta. Dígame. En el segundo paso no me quedó muy claro dónde sacó la primera y que multiplica el coseno de xy. ¿Ese es también? Y multiplicado por coseno de xy. Ah, Es sí, y coseno de xy. Gracias, ingeniero. Muy bien, no hay de qué. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bien, pues por favor, quiero que noten algo importante. De aquí para acá, ¿sí? Es decir, sacar este primer renglón son los contenidos de Mate 2. Es decir, eso es lo que yo tengo que enseñarles a ustedes, cómo derivar. Pero después de este renglón en adelante, ya es puro proceso algebraico y trigonométrico. Ya es Mate 1, entonces es algo de que yo los estoy ayudando para que vean cómo se hace, pero pues tienen que ir ustedes ya duchos en esto, ¿verdad? Por favor, si hay algo, recuérdense como siempre, que no les está quedando claro o hay algo, pues pueden ir a estudiar, repasar muy bien para que no se pierdan conforme yo siga avanzando. Hagamos nuestro último ejemplo de acá, el problema 20, que dice tangente de x menos y igual a y dividido 1 más x cuadrado. Problema 20. Pero lo voy a modificar porque quiero mostrarles algo importante.
vamos a poner ahí en lugar de tangente, voy a ponerle la función secante. Voy a cambiar el ejemplo, ¿no? En lugar de tangente le voy a poner una secante. Entonces, para mi caso sería secante de x menos y. Entonces, le voy a poner aquí secante ahora de x menos y. Esto es igual a la expresión y dividido 1 más x cuadrado. Y dividido 1 más x al cuadrado. Ahí está. ¿Por qué cambié la función tangente secante? Porque quiero mostrarles algo. Primero quiero que me ayuden, por favor. ¿Alguien se recuerda cuánto es la derivada de la función secante? ¿Alguien la tiene en la mente? Secante de x por la tangente de x. Ahí estamos. La derivada de secante de x es secante de x por la tangente de x. Pero si lo que tiene adentro secante es x, ¿verdad? Pero en este caso, como es secante de x menos y, entonces la derivada de secante de x menos y sería la secante de x menos y multiplicado por la tangente de x menos y. Estamos porque lo que tiene la secante es x menos y. Y recuérdense, la regla de la cadena me dice derive secante y lo que está dentro no lo toque. Entonces aquí, por no tocarlo, pues es que se duplica. Multiplicado por la derivada de lo que está dentro. En este caso, la derivada de lo que está dentro de la función secante. La derivada de x es 1 y la derivada de y es y'. Esto es igual, aquí tenemos un cociente, entonces debo aplicar la regla del cociente. La derivada del numerador. La derivada del numerador es y'. Por el denominador sin derivar. 1 más x al cuadrado. Menos, ahora al revés, el numerador sin derivar por la derivada del denominador. La derivada de 1 es 0 y la derivada de x cuadrado es 2x. Y la derivada de x es 1 y no se pone. Todo esto dividido entre el cuadrado del denominador, es decir, 1 más x al cuadrado, todo al cuadrado. Ahí tengo esta expresión. Me toca, se acabó mate 2. De aquí en adelante, pues es mate 1 con la simplificación. A ver, multipliquemos y simplifiquemos. Entonces aquí me queda secante de x menos y por la tangente de x menos y menos y' por la secante de x menos y por la tangente de x menos y. Por favor, quiero que noten que lo que hice fue multiplicar 1 por esto, ¿no? Por eso me quedó igual. Y luego menos y' por esto. Por eso me quedó aquí y' por secante por tangente. Esto es igual. Ahora, como se supone que tenemos que aquí despejar a la prima, entonces voy a dividir el denominador. Por lo tanto, me quedaría aquí y' multiplicado por 1 más x al cuadrado, dividido 1 más x al cuadrado, menos 2xy, dividido 1 más x al cuadrado. Ahí está. Colocamos entonces a las funciones o a las expresiones o a los términos que contienen a y' de un lado de la ecuación. Entonces aquí me quedaría menos y' multiplicado por la secante de x menos y por la tangente de x menos y menos y' dividido 1 más x al cuadrado igual a menos 2xy dividido 1 más x al cuadrado y menos secante de x menos y por tangente de x menos y. Ahí está. Vean que ahí pasé todos los términos que tienen y' al lado izquierdo y los que no al lado derecho. Me toca factorizar a la expresión que contiene y'. Entonces aquí me queda y'. Aquí me va a quedar secante de x menos y por tangente de x menos y menos 1 dividido 1 más x al cuadrado. Y esto es igual a la expresión que tenemos del otro lado, que es menos 2xy dividido 1 más x al cuadrado, todo al cuadrado, menos la secante de x menos y por la tangente de x menos y. Ahí estamos. Y finalmente, entonces, y' tiene una expresión que la multiplica, pasaría al otro lado a dividir, quedándome entonces ya la expresión y' es igual a menos 2xy dividido 1 más x al cuadrado, menos secante de x menos y
multiplicado por la tangente de x menos y. Y todo esto dividido entre la expresión secante de x menos y por la tangente de x menos y menos 1 dividido 1 más x al cuadrado. Ahí está. Como todavía tenemos operaciones indicadas, debemos realizar esas operaciones. Entonces vamos a agregarle aquí a esta expresión un denominador que es 1 y también acá la expresión denominador 1. Y vamos a sumar las fracciones en cada lado. Por lo tanto, aquí me quedaría y' es igual a el denominador común de las fracciones del numerador sería 1 más x cuadrado al cuadrado. 1 más x cuadrado al cuadrado. 1 más x cuadrado al cuadrado dividido 1 más x cuadrado al cuadrado es 1 por menos 2x. Me queda aquí menos 2xy. Menos. Lo mismo, 1 más x cuadrado al cuadrado por dividido 1, pues es 1 más x cuadrado al cuadrado. Por la secante de x menos y tangente de x menos y, pues me queda la expresión 1 más x al cuadrado todo al cuadrado por la secante de x menos y por la tangente de x menos y. Todo esto es álgebra, ¿verdad? Y todo esto a su vez está dividido por el resultado de la división que tenemos en los denominadores. Entonces aquí me queda el denominador común entre 1 y 1 más x cuadrado es 1 más x cuadrado. Y vemos aquí, va a quedar 1 más x cuadrado dividido 1 es 1 más x cuadrado. Por esto, entonces me va a quedar 1 más x al cuadrado multiplicado por la secante de x menos y por la tangente de x menos y. Menos 1 más x cuadrado dividido 1 más x cuadrado es 1, multiplicado por 1 es 1. Aquí me toca multiplicar medios y extremos. Entonces, y' sería estos dos y estos dos. Entonces, los extremos serían el nuevo numerador, sería 1 más x al cuadrado, multiplicado por menos 2xy, menos 1 más x cuadrado al cuadrado, por la secante de x menos y, por la tangente de x menos y, y todo esto dividido entre la expresión medios, esto por esto, que me quedaría entonces 1 más x cuadrado al cuadrado, multiplicado por la expresión 1 más x cuadrado, por la secante de x menos y, por la tangente de x menos y, menos 1. Noten que puedo cancelar esta expresión con este cuadrado, y ahora sí, después de mucha simplificación, ya puedo escribir la derivada simplificada. Me quedaría un menos por aquí, sacando el menos de las dos expresiones del numerador, para que me quede 2xy más 1 más x al cuadrado, todo al cuadrado, por la secante de x menos y, por la tangente de x menos y, y todo esto dividido entre la expresión 1 más x cuadrado, por 1 más x al cuadrado, por la secante de x menos y, por la tangente de x menos y, menos 1. Y ahí está nuestra derivada simplificada. ¿Me explico? ¿Se comprende alguna pregunta, algo que no he comprendido de la gran simplificación que hicimos? Disculpe, Ángel, ¿Sí? el denominador de la y' que pasó al lado izquierdo no era el cuadrado. Ah, ya sí. Esta, ¿verdad? Lo que pasa Sí. es que vea de que estaba acompañado de un 1 más x cuadrado, y esto era 1 más x cuadrado al cuadrado. Entonces cancelé este con este. Ay, Y por eso es que ya solo pasó 1 más x cuadrado. ese sí. Muy bien. Ingeniero, Dígame. cuando usted hizo el factor común de la y', no Ajá. era menos secante. Era menos secante. Ah, sí, cierto, pues. Entonces aquí va un menos secante. Y aquí va este menos secante. Y aquí va este negativo. Y aquí va este negativo. Y aquí va este negativo. Ah, sí. Ah, no, ese no.
es este negativo. Uy. Ahí está. Muchas gracias por avisar. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Una observación o algo que no hayan comprendido? Me dicen, por favor. Si no, seguimos, ¿verdad? A ver, pues es mucho trabajo algebraico, es inevitable, entonces hay que concentrarse, pero mate 1 ya salió, entonces pues se puede. Dígame. Yo solo tengo duda de qué pasa cuando hay ¿cómo es? Un valor absoluto. Un valor absoluto. Ah, bueno. Pues supóngase, pero bueno, en funciones implícitas es difícil encontrar valores absolutos. Es más común encontrar valores absolutos para funciones explícitas. Supónganse que tenemos una función que se llama f de x igual a, se me ocurre, ¿no? Una función bastante sencilla. El valor absoluto de 2x menos 1. Entonces tengo que aplicar la regla del valor absoluto. Entonces f de x es igual a una función por partes que se define como menos 2x menos 1. Si x es menor o igual, no menos, ¿cierto? Si x es menor que 0. Sí, lo que es 2x, perdón. Si 2x menos 1 es menor que 0, y si 2x menos, y 2 va a ser la expresión 2x menos 1, si 2x menos 1 es mayor o igual que 0. Entonces aquí me quedaría la expresión f de x igual a la expresión menos por 2x menos 1, me queda 1 menos 2x. Si x es menor que 1 medio, y va a ser la expresión 2x menos 1, si x es mayor o igual que 1 medio. Entonces, para calcular f' de x, pues simplemente calculamos la derivada de cada expresión y el intervalo en el que corresponde. Entonces, la derivada de 1 menos 2x es menos 2. Si x es menor que 1 medio. Y la derivada de 2x menos 1, pues es simplemente 2. Si x es mayor o igual que 1 medio. Y así calculaba la derivada. Pero es difícil, solo hay que acordarse que hay que aplicar la definición de valor absoluto, ¿no? Aprendimos el primer día de clase. Ya se ve tan lejos, ¿no? Sigamos entonces. Perdón. ¿Te dígame? Solo que hubiera que no me quedó muy claro la clase anterior. En el anterior. Dígame. Lo podría volver a explicar, perdón. Ah, bueno. ¿De todo o la simplificación o algo? Sí, por favor, todo. Muy bien. A ver, estaba fácil. La derivada de secante es secante por tangente. Y como la función secante tiene algo dentro, entonces aplico la regla de cadena derivando la expresión x menos y, cuya derivada es 1 menos y'. Del otro lado, tengo que aplicar la regla del cociente. La derivada de y por el denominador sin derivar. Menos, ahora al revés, el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Todo esto dividido el cuadrado del denominador. Luego empieza el procedimiento para poder encontrar o despejar y'. Multiplicando primeramente todas las expresiones trigonométricas con cada elemento del binomio que tenemos en el paréntesis. Entonces me queda secante de x menos y por tangente de x menos y menos y' por las mismas expresiones. Del otro lado separo el denominador, dándole el denominador a cada expresión del numerador, quedándome entonces y' por 1 más x cuadrado dividido 1 más x cuadrado al cuadrado. Y la otra expresión, 2xy dividido 1 más x cuadrado al cuadrado. Ahora, como ya tenemos términos en los que se encuentran y' por separado, entonces agrupo esos términos de un lado de la ecuación y dejo todos los elementos que no tienen y' al otro lado de la ecuación. En este lado, pues lo único que hago es factorizar y'. Y del otro lado, pues no hago absolutamente nada. Como ya está despejada y', todo lo que no contiene y' o lo que no es común, lo pasamos al otro lado a dividir, quedándome aquí una expresión que tiene fracciones aún sin simplificar. Por lo que procedemos a simplificar, sumando numeradores en el numerador y numeradores también en el denominador.
Entonces, ya teniendo estas fracciones sumadas, pues hago la división de fracciones o la regla del sándwich, medios y extremos, cancelo los elementos comunes y así ya encontré la derivada. Una explicación a muy grande de rasgos, ¿no? ¿Estamos? Sí, que gracias. Muy bien. A ver, Ingeniero, pues hicimos... fíjese que Dígame. a mí se me fue el internet hace un par de minutos, pero acabo de Yo creo que se le volvió a nuevamente ir, ¿no? lo de la... sí, es que aquí está lloviendo un poquito fuerte y la conexión está muy mala. Entonces, Muy lo bien. del valor absoluto, esa parte no la vi. Perdone. Bueno. Sí, el valor absoluto, lo único que me preguntaba el compañero es cómo derivar. Entonces yo le decía que siempre que tengamos una función, el valor absoluto, lo que debemos hacer es descomponerla como aprendimos al principio del curso. Al descomponer la función por partes de esa función valor absoluto, ya teniendo el intervalo de la función simplificada, pues ya podemos proceder a derivar cada función en el intervalo que le corresponde. La derivada de 1 menos 2x pues es simplemente menos 2 en el intervalo. Y la derivada de 2x menos 1 es 2, también en ese mismo intervalo. Eso es todo lo que hay que hacer para derivar una función con valor absoluto. ¿Estamos? Ahora sí, yo creo que sí. Vamos a seguir con nuestro ejemplo. ¿Perdón? Sí, ingeniero, ahí estamos. Muchísimo, muy amable. No tenga pena. A ver, pues hicimos 6 ejemplos, entonces seguiremos con nuestro ejemplo número 7. Hay operaciones un tanto confusas que aparecen en el libro, que podríamos pensar que son difíciles, pero realmente no son difíciles. El problema me dice, si f de x más x cuadrado por f de x al cubo igual a 10 y f de 1 es igual a 2, encuentre f' de 1. Qué expresión tan extraña, ¿no? Pero recordemos que podemos escribir que y es igual a f de x, ¿no? Por lo tanto, yo podría escribir aquí que f de x, o sea, y más x al cuadrado por f de x, que es y al cubo, es igual a 10. Bueno, y el problema quiere que calcule f' de 1. Es decir, que calcule el valor de la derivada en 1. Entonces procedemos a derivar. La derivada de y es y'. Producto, x cuadrado por y cubo, derivada sería 2x por y al cubo más x al cuadrado por 3y cuadrado por y' es igual a 0. Me quedaría entonces y' más 3x al cuadrado y' es igual a menos 2xy cubo. Ya derivé, ¿no? Solo estoy despejando. Y' es 1 más 3x al cuadrado y cuadrado es igual a menos 2xy al cubo. Y finalmente, y' es menos 2xy elevado al cubo. Todo esto dividido entre 1 más 3x al cuadrado y cuadrado. Ahí está mi expresión. Ahora, y', recuérdense que es f', ¿no? Es lo mismo. Entonces, yo puedo regresar aquí, f' de x sería igual a menos 2x, como lo tenía el problema al inicio, ¿no? F de x al cubo. Todo esto dividido entre 1 más 3x al cuadrado por f de x al cuadrado. Vean que lo único que hice fue regresar otra vez y a x al cuadrado como estaba al inicio, ¿verdad? Como estaba al inicio del problema. Ahora, el problema me dice que f de 1 es 2. Y yo quiero calcular f' de 1. Entonces, calcular f' de 1 sería hacer menos 2 por 1. ¿Por qué 1? Porque x vale 1. Por f de 1 al cubo dividido 1 más 3 por 1 al cuadrado multiplicado por f de 1
al cuadrado. Pero el problema al principio me dice f de 1 vale 2. Eso significa que yo puedo calcular aquí simplemente f' de 1 o menos 2 por 1 por 2 al cubo dividido 1 más 3 por 1 al cuadrado por f de 1, que vale 2 al cuadrado. Miremos cuánto da esto. 2 al cubo es 8. Por 2 es 16. Por 1, 16. Entonces aquí arriba me queda menos 16. En el denominador 2 al cuadrado es 4. Y 1 al cuadrado es 1. 1 por 4 es 4. Por 3 es 12. Más 1 es 13. Por lo tanto, este resultado es menos 16 dividido 13. Y entonces así calculado el valor de f' de 1. Como menos 16 dividido 13. Ingeniero, una pregunta, disculpe. Dígame. Sí, claro, dígame. No sé si puede repetir la primera parte, es que se me desconectó el internet y no. Muy bien, no se preocupe. Lo que les estaba mencionando es que tenemos que recordar que y siempre va a ser una función de x. Por lo tanto, y es igual a f de x. Por lo tanto, para hacerlo más simple en esta expresión, yo puedo cambiar f de x por y. Por lo tanto, me quedaría la expresión y, es igual, y más x cuadrado por y al cubo igual a 10. A partir de aquí, lo único que hago es derivar. Al calcular la derivada, entonces revierto la aplicación que hice, en la que y es igual a f de x. Por lo tanto, en vez de y', voy a escribir ahora f' de x. Y en vez de y, voy a escribir f de x. Al tener esta expresión, f' de x, lo único que hago es sustituir f' en 1, o sea, x vale 1. Como x vale 1, entonces aquí me quedaría, en lugar de x, en lugar de x tendría 1, y en lugar de f de x tendría f de 1. ¿Verdad? Aquí x cuadrado tendría 1, y en lugar de f de x tendría f de 1. Pero el problema me dice al principio que f de 1 vale 2. Entonces, en vez de f de 1, ahora escribo 2. F de 1, escribo 2. Opero, y así calculado entonces el valor de f' de 1. ¿Me explico? Gracias, ingeniero. Muy bien. Ingeniero, ¿y S10? ¿Qué pasó con S10? No lo escribió. Ah, es bien, la derivada de 10 es 0. ¿Se recuerda cuando aquí derivé? Ah, sí. Perdón. Gracias, ingeniero. No tenga pena. ¿Estamos? Vean que es el problema 21, ¿verdad? Hagamos otro problema. Tengo muchos problemas para ustedes. A ver qué tanto nos da tiempo de hacer. Ingeniero, ¿cuál era la respuesta de este? Ah, este era menos 16 treceavos, perdón. Okay. Vamos a ver. No, hombre. Los problemas están acá. A ver, pues. El problema ahora quiere que yo calcule y'. Para calcular una segunda derivada, tenemos que calcular, obviamente, la primera derivada. Entonces, vamos a empezar a calcular la primera derivada de este problema 36 de este espacio. A ver, sería x al cuadrado más xy más y cuadrado igual a 3. Vean cómo se calcula una segunda derivada. Pónganme atención entonces. Primero calculo la primera derivada. La derivada de x cuadrado es 2x. La derivada de xy es y más xy', por regla del producto, ¿no? Más la derivada de y cuadrado es 2y'. Y la derivada de 3 es 0. Ahora me toca despejar y'. Entonces y' sería menos 2x. Todo esto dividido. Ah, no, perdón. Menos 2x menos y dividido x más 2y. Ahí tengo el valor de y', ¿verdad? Porque pasé estos dos términos al otro lado. Y luego aquí saqué el factor común. Y lo que estaba pasando multiplicando a y', pues pasó al otro lado a dividir. Me ahorré todos los pasos y lo simplifiqué aquí. Ahora que tengo y', ¿cómo calculo y'? Pues simplemente derivando. Entonces aquí me quedaría y' es igual. Noten que aquí tengo un cociente. Entonces debo aplicar la regla del cociente. La derivada del numerador. La derivada de menos 2x es menos 2 menos la derivada de y, que es y', por el denominador sin derivar. X más 2y. Menos la derivada del denominador,
La derivada de x es 1. La derivada de 2y es 2y'. Por menos 2x menos y, que es el numerador sin derivar. Y todo esto dividido el denominador al cuadrado. Aquí me queda entonces la expresión x más 2y al cuadrado. Ahí tengo la segunda derivada. Pero la segunda derivada tiene que quedar en términos únicamente de x y y. Sin embargo, aquí tengo y'. ¿Qué debo hacer con esa y'? Pues la vamos a reemplazar. ¿Cuánto vale y'? Pues acá arriba tenemos que y' vale esto. Entonces lo único que hago es reemplazar. Entonces obtengo que y' sería, vamos a ver, ¿qué me va a quedar aquí? No quiero confundirme. Vamos a ver. Me va a quedar aquí menos 2 menos y'. Y' resultó ser la fracción que tenemos por allá. Entonces me quedaría menos 2x menos y dividido x más 2y. Todo esto está multiplicado por x más 2y. Menos la expresión 1 más 2 veces y'. Pero y' es la expresión menos 2x menos y dividido x más 2y. Y todo esto está multiplicado por la expresión menos 2x menos y. Y a su vez, todo esto está dividido entre la expresión x más 2y al cuadrado. ¿Vamos bien allí? ¿Alguna pregunta o algo que tengan ahorita, por favor? Si no, sigo, ¿verdad? ¿Sigo? Ya solamente es trabajo algebraico. Entonces aquí me queda y'. Vamos a ver. Voy a bajar este por acá. Sumo las fracciones en esta primera expresión. Me queda menos 2x menos 2y menos 2x menos y. Todo esto dividido entre x más 2y multiplicado por x más 2y. ¿En qué? Noten que todo cancela este con este. ¿Sí, dígame? Ahí al multiplicar no se multiplicarían los signos menos. ¿Este? ¿Con este? No, lo de arriba. ¿Este? Sí. Bueno, pero como no los he multiplicado, por eso dejé el signo de aquí. Este sí lo multipliqué con el x más 2y, por eso me quedó menos 2x. Hay menos 4y, la verdad. Aprovechando la observación, era menos 4y. Muchas gracias. Entonces, este signo menos, sí tendría que multiplicar, pero todavía no lo he hecho aquí, ¿verdad? Tenemos aquí del otro lado. Aquí me quedaría la expresión. Vamos a ver, si sumo las fracciones, me queda x más 2y. Más 2 por menos 2x menos y. Todo esto dividido entre x más 2y. Y aquí tengo la expresión menos 2x menos y. Y todo esto a su vez está dividido entre x más 2y al cuadrado. Y y' sería igual entonces. Vean que aquí me quedaría menos por menos me da más, ¿verdad? Entonces me queda 2x positivo y aquí tenemos un menos 2x. Se cancelaría este de aquí con este de acá. Aquí me quedaría menos por menos me da más. Y entonces me queda menos 4y más y me queda menos 3y. Entonces esta expresión se transformó simplemente en menos 3y. Luego, bueno, pero luego tenemos la expresión, esta tal, vamos a poner por aquí arriba, ahí está. Menos, vamos a simplificar lo que tenemos aquí arriba. Aquí tenemos x y aquí tendríamos la multiplicación de esto, miren, me daría menos 4x. Menos 4x más x me queda menos 3x. Entonces aquí va a quedar menos 3x. Y 2 por menos y me queda menos 2y más 2y. Se cancela este con este de acá. Entonces me quedó nada más menos 3x dividido x más 2y. Esto a su vez está multiplicado por la expresión menos 2x menos y. Ahí está. Y todo esto dividido entre la expresión x más 2y al cuadrado.
Ahora, noten por favor, vamos a componer esto, que esto se podría escribir así. Exactamente lo mismo. Entonces, noten por favor que tendríamos que sacar un denominador común aquí en el numerador, ¿no? El denominador común sería x más 2y. Entonces me quedaría la expresión y', perdón, es igual a. El denominador común de las expresiones del numerador sería x más 2y. Aquí me quedaría esto dividido esto, es x más 2y por menos 3y, me queda menos 3y por x más 2y. Menos esta expresión dividido x más 2y, pues es 1. Por esta expresión, entonces aquí me quedaría más 3x por menos 2x menos y. Dividido todo entre x más 2y al cuadrado dividido 1. Este 1 lo agregué para poder hacer la división de fracciones, ¿no? O el sándwich. Esto por esto y esto por esto. Entonces, y' sería 1 por esto de aquí, me quedaría menos 3xy menos 3y cuadrado menos 6x cuadrado menos 3xy. Dividido la expresión x más 2y, todo elevado al cubo. Quiero verificar algo, vamos a ver. Ingeniero, una pregunta. Ahí no sería 6. 3 por 2. Ah, sí. 3 por 2. Así, sí, Menos sí, sí. 6y al Sí, cuadrado. ¿verdad? Y cuadrado. Pues gracias. Ahí estamos, muy amables. Y entonces creo que ya finalmente puedo simplificar. Ya me queda entonces la expresión menos 6x al cuadrado menos 6xy menos 6y cuadrado. Todo esto dividido entre la expresión x más 2y elevado al cubo. Y así tenemos entonces nuestra segunda derivada. ¿Me explico, chicos, cómo se calcula la segunda derivada? Es relativamente fácil, pero hay que recordar la forma de hacerlo, ¿no? Primero calculo y'. Al tener ya despejada y', procedo a derivar. A todas las y' que aparezcan en la expresión que ya tenía despejada, la voy a reemplazar por lo que era y'. Y ahí toca simplificar la expresión hasta llevarla a la forma más simple. Ingeniero, tengo una duda. Dígame. Claro. Eso todavía se puede seguir simplificando, ¿verdad? Digamos, yo lo estaba Pues podríamos haciendo. sacar únicamente un factor común. Me queda menos 6 multiplicado por x más y al cuadrado más x al cuadrado. Y como eso decía al principio que era 3, no sé si ahí está bien. Vamos a ver, ahorita. Cuadrado dividido. Ah, yo creo que usted tiene toda la razón, pues. Vamos a ver. De verdad que yo no había notado eso. Esta expresión x cuadrado más xy más y cuadrado es la expresión que teníamos al principio, ¿cierto? ¿Ver? X cuadrado más xy más y cuadrado vale 3. ¿Cierto? ¿Qué pilas? Entonces, aquí me quedaría menos 6, todo esto por 3, dividido x más 12 al cubo. Y entonces, y' ya sería menos 18, dividido x más 2y al cubo. Ahora sí. Muchas gracias. De verdad, yo no había visto ese gran detalle, ¿no? Esto de aquí. Muchas gracias. ¿Estamos hechos? ¿Alguna otra pregunta, observación, algo que me haya equivocado? Me dicen, por favor. Ingeniero, perdone, solo era cómo era que decía el problema. El problema únicamente dice determine y' por diversión implícita. Ah, bueno, gracias, ingeniero. Muy bien. ¿Vamos? Digamos, tengo más ejemplos para hacer. No, no sé. Aquí. Problema interesante. Bueno, esto vamos a hacer ese después. El tiempo que tenemos. Ingeniero, ¿puede volver al ejercicio anterior, por favor?
¿Claro? Ahí está. Sí, en la respuesta prácticamente pues, por ahí, desde Muy bien. que dejó ya esa como simplificada. Sí, ahí. Ok, sí, ahí estamos. Gracias. Muy bien. Es que esto fue un pequeño detalle, ¿no? X cuadrado más XY más Y cuadrado fue casual, muy casual, que quedara muy parecido a lo que teníamos al principio, porque el problema me dice que esta expresión vale 3. Entonces, al ser esta expresión el mismo valor que 3, puedo reemplazarlo, ¿no? Genial, me gustó mucho eso. A ver, pues, creo que está bien, ¿verdad? Si necesitan que regrese alguna parte específica o algo, me dicen, ¿verdad? Con ustedes. Vamos con el siguiente problema. Me dice, encuentre todos los puntos de la curva x cuadrado y cuadrado más xy igual a 2, donde la pendiente de la recta tangente es 1. Se parece mucho a un problema que hicimos hace algún tiempo, ¿no? Pero ahora con una curva implícita. Bueno, pues como sabemos nosotros que las derivadas representan a las pendientes, entonces calculemos la derivada. Entonces voy a calcular la derivada de la expresión x al cuadrado y cuadrado más xy igual a 2. Y dividimos. Regla del producto. 2xy cuadrado más 2x cuadrado y por y'. Más, otra vez regla del producto. Entonces aquí me queda y más xy' igual a la derivada de 2, que es 0. Ahora vamos a despejar a la expresión, la expresión y'. Entonces me queda 2x al cuadrado y por y' más x por y', y del otro lado me queda la expresión menos 2x cuadrado más y. Y', al despejarla me queda la expresión menos 2x, pongamos mejor la y primero. Solo que debería ser negativa, ¿no? Ahí está. Es menos 2xy cuadrado menos y dividida la expresión 2x al cuadrado y más x. Ahí está. Ahí está la expresión, la derivada. Eso representa las pendientes. Y nosotros queremos que la pendiente sea menos 1. Entonces, yo voy a igualar esto a menos 1. Entonces, porque eso es lo que quiero que sea la pendiente, ¿no? Entonces, tengo una ecuación que es menos 2xy cuadrado menos y dividido 2x al cuadrado y más x igual a menos 1. Esa es una ecuación. El problema con esta ecuación es que prácticamente esta ecuación me está diciendo que tiene 12 incógnitas, x y y. Y para poder resolver un sistema que contiene 2 incógnitas, necesito otra ecuación. Afortunadamente esa ecuación la tengo. Es la ecuación original. X cuadrado más x cuadrado por y cuadrado más xy igual a 2. Entonces ahora sí, x cuadrado y cuadrado más xy igual a 2 me representa un sistema de 2 ecuaciones y 2 incógnitas. ¿Estamos? La primera salió al igualar a la derivada a menos 1 porque queremos que las pendientes sean menos 1. Y la segunda es al tomar la ecuación original. Nos tocará resolver entonces o intentar resolver este sistema de ecuaciones que es no lineal. Entonces vamos a resolver este sistema de ecuaciones no lineal. A ver, voy a pasar esta expresión al otro lado a multiplicar. Me queda la expresión menos 2xy cuadrado menos y es igual a menos 2x al cuadrado y menos x. Y la otra ecuación que tenemos que es x cuadrado y cuadrado más xy igual a 2. Bueno, intentemos pasar todos estos al otro lado. Me queda entonces aquí la expresión menos 2xy cuadrado menos y más 2x cuadrado y más x igual a 0. Y esta ecuación x al cuadrado y cuadrado más xy igual a 2. Vamos a encontrar una expresión, voy a intentar encontrar una expresión que me permita simplificar hasta donde sea posible. A ver, podemos ver esta ecuación, la puedo reagrupar, voy a agrupar estos dos
y estos 2. Entonces me quedaría la expresión 2x al cuadrado y menos 2xy cuadrado más x menos y igual a 0. Vean, agrupé ingeniero, dígame. cuando pasó otra vez el 2x al cuadrado por y más x, ¿no pasaba como negativo, no? ¿O no estoy? Vamos a ver. Vamos a ver. No, pero como estaba negativo, ¿ya? Ah, estaba ¿Lo negativo. pasé Ah, sí, positivo? sí. Pero... Ah, Muchas no. gracias. Ahí estamos. Pues, exacto. Aquí solo este positivo. Era por -1, sí, pues. Ajá. Ahí estamos. Sigo porque estos sistemas de ecuaciones se resuelven por ingenio. La estrategia de resolución no es única y puede que alguien más lo resuelva de manera diferente. A mí se me está ocurriendo porque el problema prácticamente me está guiando a resolver de esta manera. El factor común en esta expresión, si se dan cuenta, es 2xy. Entonces el factor común al ser 2xy me queda aquí x menos y más x menos y igual a 0. Y aquí me queda la expresión x cuadrado y cuadrado más xy igual a 2. ¿Sigo? La primera ecuación tiene un factor común que es la expresión x menos y multiplicado por la expresión 2xy más 1 igual a 0. Y x al cuadrado y cuadrado más xy igual a 2. Muy bien. Ahora noten lo siguiente, por favor. Noten de que esta ecuación está igual a 0. Por lo tanto, podemos hacer dos cosas. Podemos pasar a multiplicar, perdón, a dividir. Y como toda expresión que divide a 0 es 0, pues prácticamente solo queda esta expresión. Es decir, solamente quedaría x menos y igual a 0. O podemos hacer el caso contrario. Esta expresión que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Y al estar dividiendo a 0, pues se cancela. Y me queda la expresión 2xy más 1 igual a 0. Entonces aquí tengo dos opciones. X menos y igual a 0, lo que me genera que x sea igual a y. O la siguiente expresión, pasa al otro lado. Entonces me queda 2xy igual a menos 1. Puedo pasar 2 a dividir. Entonces me queda dividido 2. Y por ejemplo, podría escribir aquí que y es igual a menos 1 dividido 2x. Entonces tengo dos posibles casos. Que x sea igual a y o que y sea igual a menos 1 dividido 2x. Bueno, ¿y qué hago con estos? Pues como aquí prácticamente ya encontré una en función de la otra, la voy a sustituir aquí. Es como cuando hacíamos el método de sustitución, ¿no? Despejaba en una ecuación una variable y la sustituía en la otra. Solo que de una manera muy particular aquí, porque son ecuaciones no de grado 1, sino son de mayor grado. Entonces, en la primera ecuación, si x es igual a y, entonces voy a colocar aquí, si x es igual a y, en esta ecuación me quedaría x al cuadrado por x al cuadrado más x por x igual a 2, ¿no? Porque x vale y, entonces en lugar de y pongo x. X al cuadrado por x cuadrado me queda x a la cuarta más x al cuadrado menos 2 igual a 0. Tengo esta ecuación de grado 4 que la vamos a resolver como que fuera cuadrática, ¿no? Esta calculadora. Vamos a ver. Aquí me queda 1. Aquí me queda 1. Y aquí me queda menos 2. Yo creo que se podía factorizar. Vamos a ver si es cierto. Aprovechando que se puede factorizar, creo. X cuadrado más. X cuadrado más por menos es menos. Igual a 0. Busco dos números que multiplicados me den 2 y restados a 1. Sí, pues se puede factorizar. Entonces, la primera ecuación es que x cuadrado más 2. X al cuadrado más 2 es igual a 0. Y x al cuadrado menos 1 es igual a 0. La primera ecuación, x al cuadrado es igual a menos 2, y entonces aquí x no existe porque no podemos sacarle raíz cuadrada a números negativos en el plano real, ¿verdad? Mientras que la primera ecuación me queda que x es igual a 1 o x es igual a menos 1. Dado de que esta suposición la hicimos en el que x vale y, entonces cuando x vale 1, y vale 1, y cuando x vale menos 1, y vale
menos 1. Y aquí tenemos el primer par de puntos y el segundo par de puntos en los cuales la tangente es horizontal. Sin embargo, tenemos otra condición. Si y es lo mismo que menos 1 dividido 2x. ¿Qué pasa en la ecuación? En esta ecuación, ¿ven? Quedaría la ecuación x al cuadrado multiplicado por y cuadrado, que sería menos 1 dividido 2x al cuadrado, más x multiplicado por y, que es menos 1 dividido 2x, igual a 2. A ver, veamos qué pasa si simplificamos. Me quedaría x al cuadrado multiplicado por menos 1 al cuadrado es 1 y 2x al cuadrado es 4x cuadrado. Más, no, queda más, queda menos. Menos 1 dividido 2 igual a 2. Entonces noten por favor que x y x se cancelan y me queda que 1/4 menos 1/2 es igual a 2, lo cual es falso, ¿no? Dado de que tengamos a una ecuación falsa, significa de que este punto o esta expresión no funciona, no forma parte de la solución de la ecuación. Por lo tanto, hemos comprobado que hay dos puntos. El problema quería que encontrara todos los puntos sobre esta curva en lo que la pendiente de la recta tangente es menos 1. Esos únicos puntos son el punto 1,1 y el punto menos 1, menos 1. ¿Me explico? ¿Se comprende este problema? Por favor, quiero que noten algo. ¿Podría repetir la respuesta, por favor? Bueno. Como los únicos puntos reales que me salieron son aquellos en los que x vale 1 y y vale 1 y x vale menos 1 y y vale menos 1, los únicos dos puntos en los que la ecuación que me dan tiene pendiente igual a menos 1 es el punto 1,1 y el punto menos 1, menos 1. Ah, ya, gracias. Bien. ¿Estamos? Para comprobar esto, pues intentemos verlo, ¿no? Ok, vamos a dibujarlo aquí en GeoGebra. Vamos a poner la expresión de x cuadrado multiplicado por y cuadrado más x por y igual a 2. Ahí está. Vean, es como que fuera una estrella, ¿ven? Entonces, los únicos puntos donde la pendiente es menos 1, dibujemos una recta con pendiente menos 1. Por ejemplo, la curva menos x. Vean que los únicos puntos en donde una recta que tenga esta misma pendiente sea paralela a una tangente a la curva, pues va a ser en este punto, ¿no? Vamos a ver si me deja. En el punto 1,1, ¿verdad? Y en el punto menos 1, menos 1. ¿Se dan cuenta? Punto menos 1, menos 1 y el punto 1,1. Tal como lo pusimos aquí, ¿no? 1,1 y menos 1, menos 1. Vamos a ver si le sumo a esto 1. ¿Cuántos son más 2? Vamos a ver. Ahí está. Vean que ahí tengo una tangente que tiene pendiente menos 1 y coincide en el punto más o menos, ¿no? 1,1. ¿Estamos? Y por supuesto en el punto menos 1, menos 1. Son tal vez de los problemas que podríamos encontrar en el libro que son los más difíciles, ¿verdad? Pero no... Tenemos que enfrentarlo con lo que sabemos. Vean, si se dan cuenta, pues relativamente no está difícil. Tal vez lo más difícil es la solución algebraica, que hay que saber un poquito de álgebra y estar bien concentrado para hacerlo. Únicamente derivé e igualé de la pendiente a menos 1 porque es la tangente, ¿no? De ahí me quedaron un sistema de dos ecuaciones. Al simplificar una de las ecuaciones, llegamos a dos condiciones, en la que x vale y o y vale menos 1 dividido 2x. Una de esas condiciones me permite llegar a dos resultados reales. Punto 1,1 y el punto menos 1, menos 1. Y la otra me lleva a un absurdo, ¿verdad? 1/4 menos 1/2 es igual a 2, lo cual es falso. Significa que este punto o esta ecuación no forma parte de los resultados posibles de lo que el problema necesita. Muy bien. ¿Se comprende la derivación implícita? ¿Se les quedó cómo derivar implícitamente? ¿Alguna pregunta? Nos va a seguir sirviendo. ¿Sí? Dígame. A mí solo me podría explicar cuando empezó a meter los
¿cómo decírselo? En la llave de la derivación implícita, ¿por qué necesitaba dos valores? O Lo dos. que pasa aquí, miren. Aquí esta ecuación, ¿verdad? A mí me quedó esta ecuación. Lo que pasa es de que Sí. aquí tengo una ecuación, pero es una ecuación que contiene X y Y. Y recuérdese, para poder encontrar dos valores en una ecuación, necesitamos dos ecuaciones. Es como cuando teníamos aquí las ecuaciones simultáneas, ¿no? 2x más 3y igual a 1, por ejemplo, y menos 2x más 3y igual a 5. Eso es un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas que tienen x y y. Para poder resolverla necesito dos ecuaciones. Si solo tuviera una, no podemos encontrar el valor de x y y. Por lo tanto, aquí también pasa lo mismo, ¿no? Tengo una ecuación, pero necesito de otra ecuación para poder garantizar que podemos encontrar un par o un único valor de x y y que permita que se cumplan las dos condiciones. Gracias, Inge, ya me recordé para que. Sí. Sí, muy bien. A ver, pues, no quiero que lo vean difícil. Vamos, de todas maneras, después de receso, seguimos trabajando con derivación implícita y así seguimos reflexionando ese tema. Muy bien. En este